Buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a esperar unos 2 minutitos más a ver si se conecta algún otro compañero para empezar la clase. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver acerca de un tema que es importante en el sistema financiero y comercial, el lavado de activos. Este delito no solo afecta a los bancos, sino también a las empresas, comercios y a la sociedad en general. Entonces, vamos a ver, ¿no? El lavado de activos busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control del dinero o bienes obtenidos ilegalmente. Si tal vez no se está compartiendo el material, me avisan, por favor. El lavado de activos es el proceso mediante el cual entonces se busca dar apariencia legal a un dinero que proviene de actividades ilícitas, como el narcotráfico, la corrupción, trata de personas o los fraudes. Por ejemplo, si una persona obtiene dinero ilegal y lo deposita poco a poco en diferentes cuentas o negocios para que parezca que es dinero ganado legalmente. Como cajeros y también colaboradores de una empresa financiera o comercial, debemos ser la primera línea, ¿no? Para detectar operaciones sospechosas,
ya que ustedes son los que van a tener ese contacto directo con el cliente. Entonces, el rol que ustedes van a desarrollar es clave, ¿no? Para evitar este tipo de... Es clave su puesto para poder detectar este tipo de anomalías. Entonces, si ustedes, ya vamos a ver a continuación, ¿no? Eh, las actividades sospechosas que pueden llegar a detectar, ustedes están en la obligación de reportar a su jefe superior este tipo de situaciones que vean, ¿no? Que no les parezca algo normal, que sea sospechoso. Entonces, ustedes directamente no van a ser los encargados de investigarle al cliente. Más bien, ustedes solo comunican a su superior, este escala a los departamentos correspondientes. En este caso, el oficial de cumplimiento es el encargado de investigar, de ver todos los movimientos de una cuenta, de conocer al cliente. Entonces, esta persona va a ser el encargado de buscar, de analizar, de ver eh, qué es lo que está pasando con cierto cliente, ¿no? Para las etapas de lavado de activos tenemos tres: la colocación, decantación e integración. En la colocación viene siendo el prelavado. En esta etapa se introduce el dinero en el circuito económico financiero. La decantación o estratificación corta la cadena de evidencia haciendo circular el dinero por el circuito. Y la integración, la etapa de reciclado, extrae el dinero para intervenir, para invertirlo sin riesgo por su apariencia lícita, y este facilita las sucesivas operaciones de lavado. Entonces, mediante estas tres etapas es cuando los delincuentes pueden convertir, ¿no? Las este dinero que obtienen a través de actividades ilícitas en algo que sea legal, en algo que ya el Estado no pueda dar con la razón, ¿no? De la proveniencia de estos fondos. Ya. Para explicarles un poco más, la colocación es cuando el dinero ilegal entra por primera vez al sistema financiero o comercio. Se busca introducir, ¿no? El dinero sin levantar sospechas. Como ejemplo, tenemos los depósitos en efectivo, en cuentas bancarias, compra de bienes, autos, joyas, electrodomésticos. Aquí es donde el delincuente intenta introducir el dinero sucio al sistema para que empiece a parecer legal. En la estratificación o decantación, aquí se hacen múltiples movimientos para perder el rastro del dinero. Se trata de confundir el origen, ¿no? De los fondos. Tenemos como ejemplo las transferencias en varias cuentas, envíos a otros países, el uso de empresas falsas, de empresas fantasmas. En esta etapa se mueve el dinero muchas veces para que sea más difícil de saber de dónde salió. Y en la integración es cuando el dinero ya parece legal y se usa sin levantar sospechas. El dinero que provino, ¿no? De una actividad ilícita ya vuelve a la economía del país como si fuera un dinero legítimo. Como ejemplo podemos tener la compra de negocios, inversiones, compra de propiedades. Aquí el dinero ya entra como si fuera legal, comprando las casas, empresas, realizando pólizas, comprando igual propiedades, ¿no? Lo que son los terrenos, casas. Ahí es cuando ya hacen perder el rastro del dinero que provino de una actividad
ilícita. Entonces, para que ustedes recuerden y sea más fácil que se aprendan, viene siendo colocación, el meter el dinero, ¿no? La decantación o estratificación, mover el dinero, y en la integración es usar, ya usar el dinero como si este fuera legal dentro del sistema financiero y económico. Para poder contrarrestar este tipo de actividades, el lavado de activos, existen varios entes de control. El que más rige aquí en Ecuador, porque los otros también son a nivel internacional, es la UAFE, ¿no? Entonces, este ente es el que emite ciertos parámetros que debe cumplir las empresas financieras, los bancos, cooperativas, mutualistas, casas de ahorro, también lo que son los comercios para erradicar este tipo de actividades. El primer ente que tenemos es la GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Es un organismo intergubernamental internacional creado en París, Francia, para establecer estándares y promover la aplicación efectiva de medidas legales regulatorias destinadas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como otras amenazas relacionadas con la integridad y seguridad del sistema financiero. En la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera es la instancia central nacional para recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada, y diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente relacionadas con el lavado de activos o el financiamiento al terrorismo. Y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente. La UAFE, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, es la entidad técnica responsable de la recopilación de la información, realización de reportes y ejecución de políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El CONFLAC, Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, es el organismo colegiado en Ecuador que coordina las políticas públicas para prevenir, detectar, combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y la proliferación de armas de destrucción masiva, trabajando en conjunto con entidades públicas, privadas, para actualizar leyes y fortalecer la lucha contra estos delitos según la nueva ley orgánica vigente. Entonces, aquí en Ecuador tenemos el CONFLAC y la UAFE, pero la UAFE viene siendo el principal organismo contra el lavado de activos. Este recibe los reportes de las operaciones sospechosas, ¿no? El cual va a ser emitido ya directamente por el oficial de cumplimiento. Analiza los movimientos inusuales de las cuentas. Entonces la UAFE es quien revisa si hay transacciones sospechosas y alerta, ¿no?, a las autoridades correspondientes. También la Superintendencia de Bancos del Ecuador controla, ¿no?, a los bancos y entidades financieras y verifica que cumplan con las normas de prevención. Lo que más se exige y es obligación que cumplan los bancos y cooperativas es que al momento que un cliente realiza un depósito desde 5.000 en adelante, se le haga firmar la licitud de fondos. Este documento es obligación, ¿no? Que el cajero financiero, el cajero, em, el superior, ¿no? El superior de cajas también, ¿no? Si
está dentro de sus funciones manejar caja y está atendiendo un cliente, de igual forma él tiene la obligación de hacerle firmar el liquidito a los clientes. En los cajeros comerciales esto no se da mucho porque es tan usual dependiendo el giro del negocio, porque si es una empresa y ustedes son cajeros, ¿no? De una empresa que vende a lo mejor materiales de construcción, eh, a lo mejor sí van a recibir montos altos. Entonces, ahí ustedes deberían emitir la factura con los datos correspondientes, ¿no? Al cliente y registrar ese movimiento, pero la licitud de fondos se firma solo en bancos y cooperativas. Entonces, en un comercio de venta de bienes de consumo masivo, por ejemplo, el día, el comisariato, no es muy usual que un cliente se acerque y compre una cantidad tan grande, ¿no? Y en efectivo. Esto lo pueden hacer ya sea con pago de transferencia, con pago de tarjeta, de crédito, de débito, pero no es muy usual que un cliente se acerque y pague por víveres, ¿no? Con este tipo de montos. Entonces, si ustedes llegaran a trabajar como cajeros comerciales y alguien les va y compra una cantidad ya de 2.000, 3.000, 4.000, es algo inusual, están en la obligación de igual reportar a su superior de cajas. Me imagino que en los centros comerciales, en los comercios, tienen políticas distintas a los bancos, ¿no? Desconozco si ellos manejan oficial de cumplimiento, pero en las cooperativas y bancos sí es una obligación tener este puesto. Entonces, mediante sus políticas internas, los comercios deben igual reportar a la UAFE, ¿no? Todo este tipo de movimientos, porque ellos también van a tener que justificar la factura que están emitiendo, ¿no? Y van a analizarle tal vez al cliente que hizo esa compra, y más si es que es una persona natural, no es una persona jurídica. La Fiscalía General del Estado, aquí en Ecuador, es quien investiga y procesa los delitos, ¿no? Entonces todo viene siendo una cadena. Empieza desde ustedes como cajeros, van a reportar la actividad sospechosa. em, el oficial de cumplimiento va a ser quien ya investigue los movimientos, reporte a la UAFE, este también corrobore lo que el oficial de cumplimiento emite, ¿no? En su reporte. Y a la final, la Fiscalía del Estado va a ser ya quien investigue definitivamente y procese el delito en caso de ver. Si ustedes sienten que a lo mejor están reportando mucho, cualquier movimiento, no importa, ¿no? Porque es mejor que ustedes hablen, comuniquen y no se queden con eso, porque si ustedes callan, omiten información, ya se dan cuenta de una actividad sospechosa y no lo comunican, pues también van a ser ustedes sujetos de sanción, porque es su responsabilidad dentro de las políticas, dentro de su puesto de trabajo, está el reportar cualquier tipo de actividad sospechosa. Entonces, no se olviden, ¿no? No importa que estén emitiendo su criterio muy seguido, tal vez crean que su superior les va a llamar la atención por hacer este tipo de cosas, pues no es solamente juzgar, ¿no? Al cliente ya, porque a lo mejor estaba nervioso, estaba temblando y voy y, y reporto, no, tampoco así, ¿no? Pero sí, si es que ven que a lo mejor en la actividad del cliente está detallado que es un estudiante y cada rato les va a depositar valores de 5.000, de 6.000, recibe transferencias, giros altos y él solamente estudia, no tiene cómo justificar estos ingresos, pues ya es motivo, ¿no? De investigación. Entonces, este tipo de actividades ustedes sí las pueden reportar, no importa las veces que sea.
No importa que a lo mejor luego el cliente sí pueda justificar esto y que ustedes piensen que van a quedar como, no sé, exagerados, pues no hay problema, ¿no? Porque es peor que ustedes se callen, omitan este tipo de sospecha que ustedes ya tienen. Existen 7 tipos de lavado de activos. El pitufeo o smurfing es una de las maneras de lavado de activos más conocidos a día de hoy. Se trata de la ejecución de pequeños depósitos a cuentas bancarias de personas físicas, personas naturales o personas jurídicas, ¿no? Entonces, en este tipo de lavados ya se usa el dinero que obtienen de una actividad ilícita y lo realizan, depositan, no introducen el dinero en el sistema, pero utilizando varias cuentas, no una sola, para que sea más difícil de detectar, de que se den cuenta al momento de una investigación de dónde está proveniendo eh, el origen, ¿no?, de estos fondos. El Aguala es una red que sirve para lavar activos sin dejar rastro documental. Este sistema está basado en conexiones entre personas de diferentes países basadas en la confianza entre ellos. Entonces, en los bancos cooperativas se realizan lo que son transferencias al exterior. Existen varios tipos de países que Ecuador no puede realizar transferencias directas porque vienen siendo paraísos fiscales. Entonces ya es una política a nivel nacional no realizar transferencias, no directamente a esos países. Por esto los delincuentes utilizan lo que son bancos intermediarios. Por ejemplo, si no se puede enviar directamente a Panamá una transferencia, lo que hacen los delincuentes es enviar primero a un banco intermediario en Estados Unidos o en, en España, ¿no? Entonces, ellos envían el dinero a este país que sí se puede y desde este país al que ya recibe la transferencia, pues emite, ya transfiere el dinero. Entonces, ahí ya se va haciendo como una red, pero esto es a nivel ya internacional. Entonces, el lavado de activos no solamente es aquí nacional y que los delincuentes solo se encuentran en un país, no, ya es a nivel internacional. Bueno, entre ellos ya crearán alianzas, pactos, ¿no? Como luego se pagan las comisiones por prestarse las cuentas y cosas así para hacer llegar ese dinero ya de manera legal al otro país. Los paraísos fiscales son lugares en que la carga tributaria es prácticamente nula o mínima para inversores extranjeros, asimismo las personas que quieran lavar o blanquear activos que podrían proceder de actividades ilícitas como el narcotráfico, contrabando de armas, puede llevarlos entre estos países y tenerlos a salvo sin que las autoridades lo revisen. Entonces, aquí no vemos que estos países, los que son paraísos fiscales, no tienen un control, eh, el- o sea, un control rígido, ¿no? Un control a los bancos, cooperativas, sobre el origen de los fondos, los movimientos de las cuentas de los clientes que tienen. Por esto, los delincuentes aprovechan para poder llevar el dinero a esos países. Estos países pagan pocos impuestos, hay secreto bancario, ¿no? Bueno, aunque esto es a nivel internacional, el sigilo bancario es para todos, ¿no? Pero acá existe mayor. Estos bancos tienen la información más discreta, ¿no? Es fácil abrir empresas o cuentas y se oculta el origen del dinero. Aquí es más fácil abrir las empresas o las cuentas porque nadie les está investigando a los delincuentes. No les piden.
que llenen licitud de fondos, no le están pidiendo que justifique los fondos, porque de igual manera no solo es depositar a la cuenta, ¿no? Cuando alguien quiere realizar una transferencia de un valor alto o un retiro de un valor alto, el asesor de cuenta siempre va a tener que verificar que todos los movimientos de ingreso a la cuenta estén justificados. Si es que no es el caso, no se puede realizar un retiro, ¿no? Pero en estos países no es así. Los delincuentes o las personas pueden manejar el dinero a su antojo, nunca van a tener que justificar ni dar razón, ¿no? De dónde provienen estos fondos. Exportaciones ficticias de servicios. Otro tipo de lavado de activos muy usual es cuando con ventas fantasmas de servicios, algo que es difícil de verificar, ya que no se puede conocer el valor real debido al carácter intangible. Entonces, aquí se quiere introducir el dinero mediante esta justificación, ¿no? De que exportan servicios y que de esta manera están obteniendo el dinero. Creación de empresas fantasmas. Las sociedades fantasmas se fundan para demostrar que existe un ingreso por sus productos o servicios, pero en realidad no están realizando ningún tipo de actividad y las ganancias provienen de fuentes ilícitas económicas. Adquisición y construcción inmobiliaria. La compra, restauración o construcción de inmuebles es uno de los tipos de lavado de activos más utilizados por su rápida eficiencia. Para ya poder introducir el dinero, como vimos anteriormente, ya en la última etapa, ya se adquieren, ¿no? Bienes inmuebles. Entonces, eh, ahí ya nadie sabe el origen de los fondos. Lotería o premios ficticios. Existen organizaciones que se encargan de buscar y contactar a los premiados de la lotería u otros sorteos. Ellos compran, o sea, los delincuentes compran el billete ganador a cambio de un importe más alto que el que probablemente iba a recibir la persona que ganó. Y le convencen a la persona ganadora que si él recibe ya directamente el dinero, le dan incluso una comisión y no va a tener que pagar el impuesto, porque aquellas personas que ganan la lotería o algún sorteo como el Pozo Millonario, por ejemplo, están obligados a pagar un cierto impuesto. Entonces los delincuentes contactan a la persona, le ofrecen el dinero, perdón, neto, sin ningún descuento, incluso con una comisión más, ¿no? Por realizar esta actividad. Y hay personas que lo aceptan. Entonces, al momento de aceptar, obviamente ellos se dejan llevar porque van a tener el dinero líquido sin ningún descuento y aparte un extra, ¿no? Pero no saben en realidad de dónde provienen los fondos. Y ya los delincuentes son los encargados de cobrar el boleto, ya pagan el descuento y todo eso por el impuesto que les pone el Estado, pero aún así para ellos no importa porque tienen más dinero de una actividad que no es legal. Aquí vamos a ver las señales de alerta en operaciones sospechosas. Señal número uno, transacciones inusuales o fuera del perfil habitual. Bueno, las señales de alerta son los comportamientos o transacciones que pueden indicar que algo no está bien, ¿no? Con el cliente que tenemos en ventanilla. Hay clientes que se ponen nerviosos o evitan dar información, se molestan cuando les piden los documentos para poder justificar el origen de los fondos, no pueden explicar tampoco de dónde proviene el dinero y otras personas, otra persona, ¿no? Tal vez un abogado viene y quiere hablar en nombre de esta persona, pero es algo raro, ¿no? Porque si es
legal porque alguien más tiene que ir a hablar, a menos que sea el encargado de la cuenta, a lo mejor el administrador en caso de ser la cuenta de una empresa, pero directamente las justificaciones se pide al titular, al dueño de la cuenta. Entonces, como primera señal tenemos las transacciones inusuales o fuera del perfil habitual. Cuando los clientes realizan operaciones que no corresponden con su actividad económica o historial financiero, puede tratarse de una señal de alerta. Ejemplos comunes, que incluyen depósitos o retiros inusualmente altos, transacciones frecuentes sin justificación económica o pagos fragmentados para evitar controles automáticos. Aquí podemos tener el ejemplo, ¿no?, que les decía anteriormente, un estudiante eh, que solo se dedica, ¿no?, a esto, a estudiar, no tiene un ingreso, no tiene una relación de dependencia con ninguna empresa o tal vez un emprendimiento y cada día va, deposita montos altos. Es algo que no está acorde, ¿no?, con su actividad, porque un estudiante no puede estar generando tanto dinero. A lo mejor es una empresa familiar y utilizan la cuenta de él para realizar los movimientos. Puede ser, ¿no? Pero esto ya debería estar justificado al momento que un asesor comercial apertura la cuenta, se expresa de dónde van a llegarle los depósitos, transferencias y va a justificar, a lo mejor con el RUC de la empresa. Por lo general, no es permitido prestar las cuentas para realizar este tipo de actividades, a menos que sean casos especiales y se pueda justificar, ¿no? Señal número 2. Estructuras financieras o empresariales complejas. Las estructuras corporativas sofisticadas o el uso de intermediarios para ocultar el origen de fondos son tácticas comunes para encubrir operaciones ilícitas. Entre las señales de alerta destacan empresas con múltiples capas de propiedad, sociedades ubicadas en paraísos fiscales, beneficiarios finales difíciles de identificar o cuentas a nombre de terceros sin razón comercial clara. Señal número 3. Clientes con información insuficiente o dudosa. Aquí es cuando un cliente entrega una información que esté incompleta o no coincide, ¿no? Es necesario aquí que actúe el asesor, perdón, comercial con precaución, porque ellos son los que aperturan las cuentas y reciben los documentos necesarios. Entre las señales típicas se encuentran documentos de identidad vencidos o alterados, domicilios que no existen, números de teléfonos falsos o cambios frecuentes de representantes legales, en caso de ser empresas, ¿no? Los asesores comerciales, ellos deben estar siempre revisando la información de la cartera que ellos tienen asignados, de los clientes que ellos manejan, actualizando datos, llamando, si es que a lo mejor un cliente no le entregó la dirección, el número de teléfono, no debería proceder con la apertura de la cuenta, ¿no? Porque ahora es conocido que todo mundo maneja un correo, tiene una dirección o puede dar referencias incluso de dónde vive, un teléfono celular. Entonces sería muy común que las cuentas no posean este tipo de información. Tal vez si el cliente ya cambió de cuenta, perdón, de número, se cambió de casa, es obligación del oficial poder actualizar la información, ¿no? Podría hacer esto semestralmente o cada año, conocer perdón, acercarse a su cliente y pedir que actualice los datos. Por lo general, los sistemas ya están programados en los bancos cooperativas para que cuando cierto tiempo, ¿no?, el sistema le pide actualizar los datos.
No importa si estos llegan a ser los mismos, porque sí, también hay personas que nunca se cambian de casa, tal vez de su casa propia, ¿no? Nunca cambian de teléfono, de número celular, perdón. Entonces, no hay problema, ya queda registrado que se dio esta actualización, aunque lleguen a ser los mismos datos. Señal número 4. Uso excesivo de efectivo o movimientos injustificados. Aunque el uso de efectivo no es ilegal, su exceso puede representar una vulnerabilidad significativa. Algunas señales de riesgo son pagos en efectivo por montos elevados, depósitos constantes por encima del promedio del sector o negocios que prefieren el efectivo pese a contar con los medios electrónicos. Entonces, no, si vemos a alguien comprando en un comercio, eh, yo qué sé, un ejemplo de maquillaje, ¿no? Si alguien va y compra unos $3,000, a menos que tenga una escuela, sea un lugar en donde se realice esta actividad, no sea para uso personal, podría estar siendo justificado, pero si una persona natural va y compra tanto, es algo inusual, ¿no? A menos que sean productos de alta gama. Pero aún así no se maneja el efectivo directamente, físico, ¿no? Se lo paga mediante la tarjeta de débito o transferencias. Entonces es una señal de alerta cuando alguien pague en efectivo un monto que sea alto. Señal número 5. Transacciones internacionales sin justificación clara. Las operaciones internacionales requieren atención ya que pueden utilizarse para ocultar el origen ilícito de los fondos. Entre las señales más comunes se encuentran envíos de dinero a países con baja transparencia financiera o paraísos fiscales, facturas sin respaldo real o transferencias, recurrentes hacia jurisdicciones no cooperantes. Entre los países que son paraísos fiscales, tenemos más o menos 9, ¿no? En América tenemos Panamá, Bahamas y las Islas Caimán. En Europa está Suiza, Luxemburgo y Mónaco. Y otros que son también conocidos están Singapur, Emiratos Árabes y Hong Kong. Entonces aquí en estos países son territorios, ¿no? En donde es más fácil ocultar el dinero debido a que los impuestos son bajos y el secreto que maneja el sector financiero. Por eso suelen ser utilizados más en el lavado de activos, porque aquí nadie le va a estar al delincuente exigiendo, ¿no? Que justifique el origen de los fondos y tampoco que pague impuestos al momento de crear una empresa. No le van a estar exigiendo tampoco tantos permisos, ¿no? Normativa para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Las entidades implementan un sistema de prevención de riesgos con controles manuales o automáticos para evitar que sus servicios y productos financieros relacionados con transacciones de dinero y otros movimientos contables realizados por la entidad y sus contrapartes sean utilizados para lavar activos y financiar delitos como el terrorismo. Prevenir el lavado de activos no consiste solo en reconocer las señales, sino que en fomentar una cultura organizacional basada en la gestión de riesgo. Algunas acciones recomendadas, bueno, son las siguientes, ¿no? Las empresas, tanto financieras como comerciales, deben implementar políticas de prevención y detección temprana. Se debe también capacitar al personal en cumplimiento normativo. Eh, por lo general, siempre en bancos, cooperativas, comercios también, se les capacita a los colaboradores acerca de la prevención de riesgos.
Entonces se les da a conocer las políticas que se van a manejar tal vez mensualmente o anualmente para evitar que la empresa en la que ustedes estén trabajando sea parte, ¿no? de, de este tipo de actividades. Se deben también utilizar herramientas tecnológicas para monitorear operaciones. Evaluar periódicamente la efectividad de los controles internos. Entonces, en las normativas que van a implementar tanto las empresas financieras como comerciales, van a estar el monitoreo de las operaciones, ¿no? Para revisar las transacciones, para detectar movimientos inusuales, reportar las operaciones sospechosas, siempre, ¿no? Entonces, ustedes ahora ya saben que cuando ya trabajen de cajeros, si algo no les parece normal, algo no cuadra, ustedes deben reportar. Ustedes no van a acusarle directamente al cliente, solo reportan para que los departamentos superiores investiguen, ¿no? También van ustedes a ser siempre capacitados para que puedan detectar las señales de alerta. Van a tener cursos de lavado de activos, actualización de normas, eh, ver que cumplan con los procedimientos internos. La prevención es la responsabilidad de todos, ¿no? Porque a la final el lavado de activos afecta a toda la sociedad, no solo a una empresa. Tenemos aquí em, dos herramientas que se usan para evitar el riesgo con los clientes, para evitar el riesgo de lavado de activos. La primera tenemos la herramienta Conozca a su cliente. Conozca a su cliente, ¿no? Ya. Herramienta es un proceso obligatorio para verificar la identidad de los clientes y asegurar que son quienes dicen ser y prevenir actividades financieras ilícitas. Implica recopilar información como datos de identidad, situación financiera, actividades profesionales y el origen de los fondos. Se realiza al abrir una cuenta y se actualiza periódicamente con monitoreo constante de la... Ya. Conocer a su cliente es saber quién es el cliente y de dónde proviene su dinero. Siempre para aperturar las cuentas se debe pedir la cédula o los documentos para verificar la identidad del cliente, verificar la actividad económica, ¿no? También actualizar datos, puesto que si no se conoce al cliente no se puede detectar algo sospechoso, ¿no? Al menos que sea una persona muy obvia, que se ponga nerviosa. La siguiente herramienta es la debida diligencia. Es el proceso de investigación detallada que se realiza dentro del marco de la herramienta Conozca a su cliente para entender el perfil de riesgo que un cliente tiene. Aquí se recopila la información profunda, historial financiero, origen de fondos, naturaleza de la relación comercial, referencias y verificaciones de antecedentes. em, Aquí también se evalúa, ¿no? El riesgo, determina si un cliente representa un mayor riesgo
alto riesgo y requiere más escrutinio. Entonces, ¿no? Estas dos herramientas se utilizan para conocer al cliente y la segunda para analizar el riesgo que éste va a representar a la institución. Son herramientas obligatorias que van a permitir a las instituciones verificar quién es el cliente, confirmar su identidad, conocer a qué se dedica para prevenir los delitos como el lavado de activos y ver que este cliente también no afecte con la imagen de la empresa, puesto que si uno no em, analiza bien, no evalúa al cliente, puede este representar un riesgo, ¿no? Para la empresa. No todos los clientes representan el mismo riesgo, por eso algunos requieren controles más estrictos. Entonces, conocer al cliente y evaluar su riesgo permite que el sistema financiero sea usado solamente para actividades que sean legales. Si vemos en el historial de una persona que ya tiene a lo mejor muchos protestos, tuvo denuncias ya directas de la fiscalía, investigaciones previas, es preferible no trabajar con este tipo de clientes para que no afecte a la empresa. Hay cooperativas que a lo mejor están en segmento 3 que no tienen un control tan rígido, no por querer captar a los clientes, porque legalmente ellos deberían regirse a la norma de la UAFE, pero hacen sus excepciones para poder captar clientes. Y esto no es bueno, ¿no? Porque el cliente bueno, no, a los delincuentes en este caso le hacen tener mayor confianza en lo que están realizando y buscan la manera de seguir cometiendo actividades ilícitas. ¿Por qué es importante que un cajero conozca acerca del lavado de activos? Porque ustedes son la primera línea de defensa. Los cajeros están en contacto directo con los clientes y las transacciones, siendo los primeros en ver operaciones que no concuerdan con el perfil del cliente. Las señales de alerta, ¿no? Prevención de delitos. Ayudan a evitar que el dinero sucio de origen ilegal se lave, haciéndose pasar por legítimo, lo que financia más actividades criminales como el narcotráfico o la trata de personas. Responsabilidad legal. Un cajero, si no reporta una transacción sospechosa y resulta ser lavado de activos, él y la institución pueden enfrentar investigaciones y sanciones graves, incluso si fuera involuntario. Entonces, aún más con esto, ¿no? Es la responsabilidad legal que ustedes van a tener en la institución que estén trabajando. No importa que sea repetitivo, si a la semana reportan unas 3 veces, es su obligación. Igual supervisión sabe que debe recibir sus reportes, ¿no? Sin estarles a ustedes tal vez llamando la atención por hacer este tipo de reportes o cualquier cosa. A lo mejor ustedes lleguen a sentir, no sé, vergüenza por estar eh, emitiendo este tipo de criterios, pero ya ahora vemos, ¿no? Que es obligatorio para ustedes realizar esto, porque si luego investigan y ven que si era una actividad ilegal y ustedes no reportaron, bueno, esto ya se da cuenta a lo mejor el asesor, porque ya directamente está más relacionado con el movimiento de las cuentas de los clientes que ellos tienen y junto con el oficial de cumplimiento y ven que siempre depositaban en la caja, perdón, de, de Camila Mosquera, ¿ya? Ven que siempre deposita este cliente en esta caja. Entonces dicen, a ver, ¿por qué Camila no reportó si es un cliente frecuente? Acude siempre a esa ventanilla o con mayor frecuencia, ¿no? Tal vez el martes le tocó en otra caja ya porque Camila no se desocupó pronto.
pero la mayoría de transacciones están realizadas en esa caja. Y dicen por qué ella no reportó, si es quien más está en contacto, ¿no? Con el cliente y va a ser sujeta a investigación. Entonces, puede ser que ya, obviamente no le van a encontrar nada porque ya no es parte de esto. Su error fue no reportar. Va a tener también un llamado de atención por no cumplir con la normativa interna. Entonces, hay que evitar esto y reportar, ¿no? Si ya vemos algo raro, algo sospechoso, si es un cliente que siempre coincide en nuestra caja, em, ya más o menos vamos conociendo a los clientes con el tiempo y vemos que algo no coincide, es mejor, ¿no? Reportar. Detección de anomalías. Deben identificar patrones como depósitos grandes, en efectivo, transacciones complejas o evasivas o uso de testaferros para detener el proceso de colocación del dinero. Es importante que no presten su cuenta, salvo que sea algo para ayudar a un familiar, ¿no? No sé, le van a hacer una transferencia a su mamá, algo. Bueno, ya es porque es alguien de su círculo familiar, ¿no? Pero si alguien, un amigo, eh, por más que ustedes le conozcan, no sabemos en realidad, ¿no? Nunca se llega a conocer a las personas realmente. Entonces, prestar su cuenta para que le depositen algo, un monto alto y que su amigo no le quiera decir, no sepa cómo justificarse, preferible no sean parte de eso. Aún más si ya trabajan en una institución financiera, por lo general las cuentas que ustedes van a tener van a ser solamente para recibir sus sueldos, ¿no? Claro que pueden aperturarse, perdón, cuentas en otras instituciones, bancos, cooperativas, lo que ustedes deseen y tener también, ¿no? Otras cuentas, no hay problema. Pero como ustedes ya van a ser funcionarios del sistema financiero, son más sujetos a investigación, porque ustedes cuentan solamente con este ingreso de su sueldo, a menos que tengan una actividad ya directamente con el SRI, pero también deben ustedes reportar, ¿no? Esto a talento humano, que van a tener ciertos ingresos porque están haciendo una actividad, a lo mejor es una herencia, una donación, todo van a tener que justificar. Y si a lo mejor ustedes prestan la cuenta para que un amigo les transfiera un monto alto, talento humano se va a comunicar con ustedes y les va a empezar a investigar. Y si ustedes no tienen cómo justificar, también van a ser sujetos de investigación. Entonces, con más razón, ya trabajando en el sector financiero, hay que evitar este tipo de inconvenientes, ¿no? En Ecuador, el lavado de activos el año pasado se enfocó en la nueva ley orgánica que entró en vigor en julio, fortaleciendo la prevención con la UAFE y el CONFLAC y con normativas específicas para la economía popular y solidaria, las CEPS, buscando mayor transparencia, control tecnológico y debida diligencia reforzada para sujetos obligados, incluyendo operaciones transfronterizas y ajustes en la identificación de beneficiarios finales, con sanciones más severas para delitos graves. Los sujetos que están obligados a reportar. Con la entrada en vigor de la nueva ley, se amplía la lista de sujetos obligados a reportar con UAF, además de los bancos, cooperativas de ahorro, mutualistas y administradores de tarjetas de crédito. También deben reportar las empresas de transporte nacional e internacional de dinero, empresas del sector de la construcción, inversión e intermediación inmobiliaria, organizaciones políticas, fundaciones y entidades sin fines de lucro. Ahora se aumenta, ¿no? A esta lista las tres nuevas empresas. Entonces, estas van a tener que siempre reportar todos los ingresos, los movimientos eh, a la UABE. Si ellos cumplen con las políticas, con las normativas que ésta les impone, pues no hay
problema, ¿no? Todo va a estar bien, pero si no es así, no saben cómo justificar el origen de los fondos, van a tener la sanción respectiva. Entonces, los sujetos obligados a reportar son instituciones o personas naturales que por ley deben informar operaciones sospechosas para prevenir el lavado de activos. Si manejan dinero o bienes de alto valor, deben siempre reportar. Los sujetos obligados son la primera barrera contra el lavado de activos porque detectan, reportan las operaciones financieras, perdón, las operaciones sospechosas, ¿no? En Ecuador, el lavado de activos tipificado en el artículo 317 del COIP se castiga con penas de prisión que pueden ir desde 1 año hasta 13 años, dependiendo del agravante y el monto, ¿no? Incluyendo multas y el comiso de bienes. Además, si el dinero proviene de delitos graves, las penas pueden ser mayores, con sanciones administrativas para que los sujetos obligados y la posible disolución de personas jurídicas involucradas. Aunque estudios demuestran alta impunidad, lastimosamente con la injusticia que se maneja aquí en el país, los delincuentes eh, son liberados, ¿no? Con mayor facilidad y por eso es que aún sigue existiendo este tipo de actividades. Porque si se regulara con mayor dureza, no existirían tantas actividades ilícitas. Entre las penas principales tenemos la prisión que va desde 1 hasta 13 años. Agravantes, la pena puede ser aumentada si el delito es cometido por funcionarios, administradores o prestadores de servicios de sujetos obligados. Multa. Se puede imponer una multa equivalente al doble del valor de los lavados de activos. Decomiso. Los bienes, dinero e instrumentos del delito son confiscados. Disolución de personas jurídicas. Las empresas creadas para el lavado de activos pueden ser disueltas y liquidadas. Aquí vamos a hablar de la licitud de fondos, que es el documento que ustedes van a tener que manejar. Eh, en las cooperativas, por lo general a fin de año, siempre se pide a contabilidad, ¿no? Porque ahí es en donde van a recibir las licitudes de fondos. Todas las licitudes que hayan sido generadas en el año. Si es que ven que un cajero no tiene una licitud, extravió este documento o simplemente por error operativo no le dio, no imprimió, no firmó el cliente, es motivo de sanción. Por eso es muy importante que ustedes cuando emitan la licitud de fondos, cuando ya el sistema les esté emitiendo el mensaje, ¿no? Para ya imprimir, lo hagan con cuidado porque a veces el sistema, cuando ustedes dan mucho tab, eh, que es la tecla para seguir continuando con el proceso, o enter, ustedes pueden perder esa impresión. Claro que esto puede ser luego una reimpresión, pueden pedirle a su supervisión, pero supongamos que supervisión no está bajo el almuerzo, tuvo que irse a una reunión y tal vez no pueden ustedes volver a imprimir. Por eso es importante que al inicio eh, realicen el proceso con tranquilidad para que la licitud pueda ser impresa y con esto ustedes pueden hacer firmar al cliente. Entonces no habría mayor inconveniente, ¿no? Y al final, cuando se revisen los documentos, pues ustedes van a tener todo el día. Las licitudes de fondos, cheques, papeletas,
comprobantes de pagos de giros, de servicios. Todos estos documentos deben ser cuidados por ustedes. No pueden extraviar, ¿no? Son documentos importantes para el departamento de contabilidad. Si a lo mejor pierden, extravían, obviamente les van a sancionar. Por eso es importante, chicos, que ustedes, eh, todos estos documentos que ustedes manejen, si son licitudes también, las tengan bajo llaves. De igual forma, cuando ustedes se retiren para el almuerzo, tienen que dejar guardando todo el efectivo bajo llaves en sus cajones y también los documentos que les acabo de mencionar. Nada se puede quedar sobre el puesto porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, para evitar esto, siempre dejan bajo llave. Esa llave sí les permite o pueden dejar en un espacio que supervisión les diga, ¿no? O pueden bajar con las llaves al almuerzo, se pueden retirar. Entonces, con eso ustedes saben que todo su dinero, el dinero que están manejando, los documentos están bajo resguardo, ¿no? Y pueden estar tranquilos. En la licitud de fondos, vamos a ver que esta es una declaración formal en la que se detalla el dinero, el origen del dinero. La licitud de fondos se refiere a la declaración formal de que el dinero utilizado en una transacción proviene de actividades legales y no de delitos como el lavado de activos, siendo un requisito en muchos procesos financieros contractuales como la compra de bienes o la contratación pública, y se justifica con documentos como recibos de sueldo o declaraciones de impuestos. En Ecuador se formaliza con el formulario G-323. ¿Qué es? Es una declaración estricta, perdón, escrita, donde una empresa natural o jurídica afirma que sus fondos de dinero tienen un origen y destino lícito, eximiendo de responsabilidad a la contraparte si es que fuera un dinero ilegal. Se usa para prevenir el lavado de dinero o de activos y el financiamiento de actividades ilícitas. ¿Cuándo se solicita? En contratación pública, para participar en procesos de contratación del Estado, transacciones financieras, al realizar depósitos o transferencias superiores a un monto determinado. Ejemplo, bueno, aquí en Ecuador siempre va a ser el monto de 5.000, ¿no? Si es 4.999,99 centavos, pues no, es a partir de los 5.000, ¿no? Compra de bienes, al adquirir inmuebles o vehículos de alto valor, donaciones para asegurar que los bienes donados a entidades públicas no tengan origen ilícito. En la licitud de fondos, eh, les voy a mostrar el modelo, ¿no? Para que tengan conocimiento. Aquí en el formulario de la licitud de fondos siempre va a estar el lugar, la fecha, em, de la transacción, ¿no? Que se está realizando. También tiene que detallarse los datos de la persona, del titular de la cuenta. Tiene que estar el RUC, el número de la cédula, en caso de ser una persona natural, la dirección, la ciudad, los teléfonos, la actividad económica, si es que existe el nombre del representante legal en caso de ser una empresa. Y ya se declara, ¿no? Que todos los fondos provienen de una actividad que sea legal. Así es el formulario más o menos, para que ustedes tengan conocimiento. Por lo general, como ya manejan un sistema determinado cada institución, eh, hay
sistemas que a ustedes les van a dejar ingresar em, manualmente el origen de los fondos. Por ejemplo, si es una empresa y a lo mejor necesitaba, ¿no?, más capital para comprar inventario o para pagar sueldos, es una empresa que estaba, em, a lo mejor no estaba vendiendo las cantidades adecuadas y necesita em, un crédito, ¿no? Y este crédito lo obtiene en otra institución. Pues bueno, el cliente va, hace el depósito. Ustedes siempre van a estar en la obligación de preguntarle el origen de los fondos, porque ya ustedes en su mente está que el cliente es del representante legal de una empresa, pero entonces deberían ustedes detallar, ¿no?, actividad económica. Pero el caso no es ese, ¿no? El dinero no proviene de la venta de los bienes que esta empresa tiene, sino de un crédito. Entonces el cliente les va a decir, es un préstamo que realicé en la cooperativa JEP, ¿ya? Por ejemplo. Entonces ustedes no pueden asumir el origen de los fondos, por eso siempre se va a desplegar una lista de opciones y ustedes van a tener que seleccionar o ingresar manualmente. O si es una persona natural, no tiene una dependencia, ¿no? Una relación de dependencia con alguna empresa y el dinero es por, no sé, digamos, una herencia, ¿ya? O una donación. Entonces siempre ustedes van a tener que detallar el origen de los fondos. Una vez que ya detallan, se imprime la licitud de fondos, el cliente revisa los datos, fecha, el monto de la transacción, el origen de los fondos y procede a firmar. Ustedes también deben explicarle a su cliente que una vez ya firmada la licitud, no es solamente el único documento que justifica el origen de los fondos. Pues este cliente va a tener que acercarse donde el asesor de cuenta o cualquier asesor comercial en ventanillas de atención al cliente para justificar los fondos. En caso de ser una herencia, obviamente va a tener el testamento, no el documento que le van a entregar en la notaría. Con esto va a justificar porque la licitud de fondos no es justificante del ingreso del origen de los fondos. Solamente es un formulario que nos pide la UAFE que le hagamos de nuevo a los clientes. Entonces, el cliente va a proceder a entregar los documentos para que quede justificado, porque si no es el caso, cuando el cliente necesite retirar los fondos, no lo va a poder hacer. El sistema automáticamente va a pedir una justificación, porque todo está ya mediante el sistema, ¿no? A menos que el cliente lo haga a través de las aplicaciones. Pero las aplicaciones también, dependiendo la institución, no permite realizar transferencias mayores a 5.000 en el día. Si es que el cliente a lo mejor ya empieza lunes, transfiere 5.000, el martes otros 5.000. Obviamente esto va a generar una alerta, un reporte, primero al asesor comercial, porque es quien maneja, ¿no?, esa cuenta junto con el cliente. Y luego les va a llegar una alerta también al oficial de cumplimiento. Entonces se va a investigar si es que los fondos de esa cuenta estaban justificados, a dónde está transfiriendo el cliente y va a proceder a bloquear si es que los fondos no están justificados, bloquea la cuenta y ya no se va a poder realizar ningún tipo de transacción. Entonces no se olviden, ¿no? Siempre que ya hagan firmar la licitud de fondos, pedirle al cliente que se acerque a justificar el origen del dinero, del efectivo, para que luego pueda hacer uso del mismo sin ninguna complicación. ¿Cómo se justifica el ingreso de fondos? Tenemos documentos de respaldo, recibos de sueldo, comprobantes de jubilación, facturas, estados de cuenta, certificaciones contables, declaraciones juradas.
presentan declaraciones de impuestos, formularios específicos como el formulario G323 en Ecuador detalla el origen y destino de los fondos. Este formulario es solicitado para las autoridades competentes para comprobar la procedencia y el uso del dinero que tienes en tu cuenta bancaria, de tal manera que se certifica que proviene de actividades lícitas, según la normativa ecuatoriana. Con esta declaración de fondos se apoya la erradicación de delitos como lavado de activos, financiamiento de actividades terroristas, entre otras. Autorizaciones. Se autoriza a las entidades a levantar el sigilo bancario para verificar la información. Importancia. Cumplimiento normativo contra el lavado de activos, prevención para la contraparte contractual ante posibles delitos y verificación del buen manejo del dinero. Aquí vamos a ver tres recomendaciones que se debe tomar en cuenta. Nunca prestar las cuentas bancarias a amigos, familiares u otras personas para que efectúen depósitos o cualquier otro movimiento de dinero. Cuando deposites en efectivo un monto igual o superior a 5.000 o su equivalente en otra moneda, se debe llenar el formulario, perdón, de la licitud de fondos y presentar la documentación pertinente para respaldar el origen del dinero de acuerdo a la normativa vigente. Se debe cumplir con responsabilidad las normas de prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplo. Depósito repetitivo. Situación. Un cliente indica que es independiente y acude 3 veces por semana a depositar montos de 4.800 en efectivo. Nunca deposita montos mayores a 5.000 y no puede explicar claramente el origen de los fondos. Como señales de alerta vamos a ver depósitos fraccionados, montos cercanos al límite permitido, origen de fondos poco claros. ¿La operación es normal o inusual? Es inusual porque si es eh, un cliente independiente, ¿no? Es un sujeto que no tiene relación de dependencia con ninguna empresa. Que deposite 3 veces a la semana ese monto es sospechoso porque no, ningún emprendimiento eh, le va a generar tanto. Y, e incluso ya vemos que él no puede justificar el origen de los fondos, porque si es un emprendimiento que ya en verdad le deje este tipo de montos, ¿no? De ventas, si él tiene cómo justificar, pues no va a tener como, no va a tener que estar poniéndose nervioso, no saber cómo justificar, ¿no? El origen de los fondos, entonces no pasaría nada. Pero acá vemos que son montos altos que él no puede justificar, entonces es algo inusual. Aquí el cajero debe procesar la transacción con normalidad. Em, ya ustedes depositan, no hay problema, realizan la transacción porque no le van a decir al cliente en ese momento, no, usted realiza una actividad sospechosa, no le voy a hacer el depósito. Hacen la transacción. Ya. Realizan, ¿no? La transacción con normalidad, registran la alerta interna con su superior, eh, reportan al jefe inmediato, ya supervisión va a tener que escalar mediante correos el- la actividad sospechosa que ustedes están detectando y no deben ustedes alertar al cliente. Ustedes ya al cliente le atienden, él se retira, de ahí ustedes solicitan a su supervisión un momento para poder expresar, ¿no?
y crear el reporte pertinente. Entonces, no lo van a hacer delante del cliente, sino cuando éste ya se retire de su ventanilla. Acá vemos otro ejemplo, el uso de terceros. Varias personas diferentes llegan a depositar dinero en la misma cuenta, indicando que es para una ayuda a un familiar. Los depósitos son frecuentes y en efectivo. Señales de alerta. Uso de terceros, múltiples depositantes, conducta repetitiva. Aquí vamos a ver que es el tipo de etapa de la estratificación, en donde se quiere ya colocar, ¿no?, el dinero en una cuenta. Acciones del cajero. Verificar datos, registrar la operación como inusual y elevar el reporte. Entonces, para finalizar, eh, es importante que ustedes recuerden que el lavado de activos no es solo un delito financiero, sino que el problema afecta a toda la sociedad. Por eso cada uno de ustedes como cajeros cumplen un papel fundamental en la prevención de lavado. Deben aplicar correctamente el conocimiento que tienen acerca de un cliente, detectar las señales de alerta, verificar la licitud de fondos, reportar operaciones sospechosas. Esto les va a permitir proteger a la institución, ¿no? A la institución en la que ustedes están trabajando. Entonces, el lavado de activos es responsabilidad de todos. Su compromiso y la atención pueden marcar la diferencia em, con las otras instituciones. Prevenir el lavado de activos no es solo una obligación legal que ustedes van a tener eh, como trabajadores, como colaboradores de una empresa, sino que también van a ayudar a la sociedad porque se va a erradicar este tipo de actividades, ¿no? Como los delincuentes ya no van a poder hacer eh, cosas ilegales, no van a poder introducir el dinero en el sistema financiero, pues ya no van a realizar nuestras actividades, ya no va a existir la delincuencia, la trata de blancas y va a ser un país más armonioso. Y eso es lo que se quiere llegar con todas las normativas, con la nueva ley que está vigente aquí en Ecuador. Les voy a mostrar unos videos acerca de lavado de activos y también una explicación más acerca de lo que es la licitud de fondos. La prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Un compromiso de todos. ¿Qué es el lavado de activos? Es lo que se conoce normalmente como blanqueo, legitimación de capitales o lavado de dinero. Es un delito que consiste en adquirir, resguardar, invertir, transformar, transportar, custodiar o administrar bienes ilícitos, legalizar o tratar de dar apariencia de legalidad a ganancias o activos obtenidos en actividades ilícitas. Entre los delitos derivados del lavado de activos encontramos el secuestro, la extorsión, rebelión, enriquecimiento ilícito, tráfico de armas, contrabando, trata de personas, trata de migrantes, concierto para delinquir, delitos contra la administración pública y el sistema financiero,
la financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. ¿Qué es la financiación del terrorismo? Es el apoyo financiero de cualquier forma al terrorismo o a aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo, con el fin de ser utilizados para cometer cualquier tipo de tentativa o de acto terrorista. ¿Cómo nos afectan estos delitos? El lavado de activos y la financiación del terrorismo pueden exponer a gana-gana a los siguientes riesgos. Riesgo reputacional, desprestigio, mala imagen, publicidad negativa sobre la institución y sus prácticas de negocios. Esto puede traer pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. Riesgo legal es verse involucrado en demandas, sanciones o indemnizaciones por incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. Riesgo de contagio es la posibilidad de pérdida por una acción u omisión de una persona natural o jurídica que posea vínculos legales o contractuales con la compañía. ¿Cómo prevenir que Gana-Gana o sus empleados se vean involucrados en alguno de estos delitos? Conociendo al tercero, es decir, a los accionistas, proveedores, colaboradores, clientes y demás personas naturales o jurídicas con quien la empresa tiene o va a establecer alguna relación contractual. Esto implica como mínimo saber quién es, qué hace, dónde se encuentra ubicado, quiénes son sus socios y de qué fuente provienen sus recursos, información que debe ser verificada y comprobada. Monitoreando y controlando las transacciones. Se identifican mediante señales de alerta las operaciones inusuales de sus clientes, accionistas, proveedores, colaboradores y demás terceros de la empresa y se les hace seguimiento constante. Capacitaciones. Todo el personal de la empresa y los diferentes terceros deben conocer y entender la importancia de la prevención de estos delitos. Documentando. Se deben tener manuales, políticas y procedimientos claros que conduzcan la actuación de los terceros y tener sanciones claras en caso de incumplimiento. Reservando la información. La información suministrada por los terceros y la generada a partir del seguimiento y monitoreo es clasificada como confidencial. Por lo tanto, las personas que tienen acceso a ella están en el deber de darle dicho tratamiento. El cumplimiento adecuado. En este video vemos que toman el nombre de una empresa, no en específico, pero lo, el contenido igual se aplica para todas las empresas, ¿no? Les voy a compartir otro videito para que tengan más claro el tema. El lavado de dinero es un delito que se presenta de muchas formas y puede estar más cerca de lo que imaginas. ¿De dónde proviene este dinero? Su origen siempre está ligado a actividades criminales que dan de los procesos como la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, extorsión, secuestro, hasta tráfico ilícito de armas y abuso de niños, niñas y adolescentes, entre otros. ¿Cómo funciona? El lavado de dinero es un delito que se presenta de muchas formas y puede estar más cerca de lo que imaginas. ¿De dónde proviene este dinero? Su origen siempre está ligado a actividades criminales que dañan a la sociedad como la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, extorsión, secuestro, hasta tráfico ilícito de armas y abuso de niños, niñas y adolescentes, entre otros. ¿Cómo funciona el lavado de dinero?
Ante las altas ganancias generadas, el crimen organizado emplea diversas formas para que ese dinero parezca obtenido de forma legal, utilizando el sistema financiero. Entre las más comunes destacan abrir cuentas a nombres de otras personas. Diferentes personas ayudan a la delincuencia y abren cuentas bancarias en las que se realizan depósitos en cantidades menores, pero constantes, para posteriormente hacer transferencias a una sola cuenta. Venta de bienes, casas, autos u otros bienes. Se compran con las ganancias mal habidas, pagando una gran parte en efectivo y declarando un precio menor. Posteriormente, esos bienes se revenden en su precio real, justificando las ganancias de manera lícita. Uso de mulas. Se les llama así a quienes trasladan ganancias ilícitas, en ocasiones de un país a otro, para ocultar el origen y personas beneficiarias. Empresas fachada. En apariencia, son negocios legítimos que existen y operan normalmente, pero cuya función es recibir dinero ilícito y hacerlo parecer parte de sus ventas o servicios. Existen muchas más formas que el crimen organizado utiliza para disfrazar sus ganancias y cada vez mejor estructuradas. En ocasiones, las personas involucradas llegan a recibir una comisión, otras veces son engañadas para participar. Si te están pidiendo ayuda para realizar alguna de estas acciones, primero pregunta por qué no lo hacen ellos, por qué necesitan utilizarte y no dar la cara. Al ser parte del lavado de dinero, nos involucramos con el crimen organizado y les ayudamos a que se beneficien y disfruten de las ganancias mal habidas. Y esto nos afecta a todos. Por ello, hay que estar siempre alerta. Infórmate en línea de reporte de PLD número 5555-33-5533. Ante una sospecha de lavado de dinero, denuncia con las autoridades correspondientes. Es seguro y confidencial. Formulario E323 o formulario de licitud de fondos. ¿Para qué se utiliza este formulario en las diferentes entidades financieras? Se lo utiliza para conocer el origen o destino de los fondos que están ingresando o egresando de la entidad financiera. Y obviamente estos fondos tienen que ser de carácter lícito. Este formulario se lo utiliza con aquellas transacciones que son superiores a los $5,000 acumulables en el lapso de un mes. Las transacciones que son sujetas a verificación son depósitos, retiros, giros y transferencias realizadas por nuestros socios. Pero ¿cómo funciona el lavado de activos? Funciona a través de tres grandes etapas: la colocación, la estratificación y la integración de capital. En el primer paso, lo que se hace es ingresar el capital proveniente de actividades ilícitas a un país en el cual no existe una regulación suficiente para poder, obviamente, ingresar este dinero a las diferentes entidades financieras. En el segundo paso, que es la estratificación, lo que se busca es, a través del pitufeo, conseguir personas que vayan y realicen las diferentes transacciones en varias entidades financieras, de tal forma que este dinero esté distribuido en varias entidades y obviamente no se logre detectar el origen del dinero. Y como último paso tenemos la integración de capital, que se realiza en los diferentes paraísos fiscales a nivel mundial, precisamente porque ahí no existe una regulación en contra del lavado de activos. Entonces lo que se realiza es que todas aquellas personas que en la etapa 2 del pitufeo tenían estos dineros en las diferentes entidades financieras, ahora tienen que hacer transferencias internacionales hasta el paraíso fiscal debido a la falta de regulación en estos países. Ecuatorianas, ecuatorianos. Hoy, en el Día Internacional de Prevención contra el Lavado de Activos, Ecuador
reafirma su compromiso con la transparencia y la protección de nuestro sistema financiero frente a las amenazas del crimen organizado. El lavado de activos no solo es un delito financiero, ya que debilita la economía lícita y destruye la confianza de la ciudadanía en el sistema de prevención del lavado de activos y pone en riesgo el futuro de todos los ecuatorianos. Por eso, Ecuador sí da un paso decisivo en la lucha contra el crimen organizado, fortaleciendo el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, CONCLAF, que operará bajo el nuevo Plan Nacional de Acción Estratégico 2025 hasta el 2026, actualizado por la UAFE. Este avance marca un hito en la política nacional de prevención y control de los delitos financieros, consolidando un trabajo coordinado entre las instituciones del Estado y la cooperación internacional. Nuestro enfoque se basa en 6 metas. 1. Impulsaremos una cooperación efectiva entre instituciones públicas y privadas, compartiendo información y estadísticas que permitan actuar con decisión. Este esfuerzo incluye la aplicación efectiva de las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra quienes financian el terrorismo. 2. Trabajaremos en conjunto con la Administración Tributaria para que la información sobre el beneficiario final de las personas jurídicas se integren en los reportes tributarios y se comparta entre instituciones claves en materia de prevención del lavado de activos. Esto garantizará mayor transparencia y evitará que los fondos ilícitos se oculten tras estructuras legales. 3. Promoveremos reformas normativas que alineen al Ecuador con los más altos estándares internacionales, fortaleciendo mecanismos de supervisión y control. 4. Fomentaremos que más personas y empresas transaccionen a través de los servicios bancarios para lograr que la economía informal deje de ser un refugio para los delitos financieros. 5. Aplicaremos un enfoque basado en riesgo, concentrando nuestros esfuerzos en los sectores más susceptibles de ser utilizados para el lavado de activos y capacitando a los sujetos obligados para mejorar la calidad de los reportes de operaciones sospechosas. 6. Seguiremos fortaleciendo las capacidades de quienes participan en la cadena de prevención del lavado de activos. Para ello, expandiremos la cooperación con organismos internacionales en la capacitación constante de analistas financieros, investigadores policiales, agentes fiscales y jueces, asegurando que cuenten con nuevas herramientas y formación especializada para enfrentar este delito económico con mayor eficacia. Con el CONCLAF no solo coordinamos esfuerzos, sino que estamos transformando la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el país. Ecuador merece un país donde el dinero sí sea fruto del trabajo honesto y no del crimen. Queremos que todos los ecuatorianos evidencien este proceso histórico que cambie el rumbo del país acostumbrado a proteger a criminales. Por lo tanto, la UAFE está comprometida en seguir trabajando para que la visión del presidente Daniel Noboa sí sea una realidad. Muchas gracias. El nuevo Ecuador cumple. Pues bien, chicos, como pudimos ver en los videos, el resumen de la clase, el lavado de activos, lo de la licitud de fondos y las nuevas políticas que se están, bueno, que ya se implementaron el año anterior a nivel país. Lo que se busca, ¿no? Es ya erradicar este tipo de actividades, que el dinero que maneje cada cliente, cada comercio, cada institución financiera provenga netamente de actividades que sí sean legales. Por esto es que los bancos, lastimosamente, son el principal foco, ¿no? Para los delincuentes, para poder manejar a través de sus cuentas grandes cantidades de dinero que provienen de actividades que son inusuales. Por lo mismo es que se implementan controles que sean estrictos para detectar este tipo de actividades, para que el banco, la cooperativa, la mutualista, cualquier empresa del sector financiero esté libre, ¿no? De formar parte, de ser parte de esto
con los delincuentes. Siempre van a tener que capacitar a su personal, a cajas, porque son el principal contacto, ¿no? Con los clientes, tienen esa primera línea de acercamiento con ellos. Y también los asesores de cuenta, porque ellos van a entablar una conversación al momento que están aperturando las cuentas. Es importante que ustedes, eh, cuando ya conozcan a una persona, porque frecuentemente va a asistir, si tiene alguna empresa, algún negocio, ustedes siempre van a brindar una atención de calidad, ¿no? Eso no puede cambiar, pero hay que evitar eh, que haya un exceso de confianza, porque a lo mejor como ya es conocido suyo, ya se lleva un poco mejor con un cliente, les pide realizar alguna actividad que no esté dentro de lo normal, ¿no? Y ustedes por la confianza, porque ya le conocen, pues lo hacen y se pueden llegar a meter en problemas. Es preferible que no, que siempre lo atiendan con amabilidad y con respeto, pero no más, ¿no? No realizar otro tipo de actividades. Por ejemplo, no hacerle firmar la licitud de fondos, procesar el depósito sin recibir el dinero, o tal vez si es que ya llegan a ser asesores de cuenta, permitirle que pueda retirar el dinero sin tener los justificantes necesarios, porque ustedes también les van a tener que llamar la atención, no por no cumplir con las políticas que ya tienen establecidas en la institución financiera. En cuanto a los comercios, también estos deben ser regulados, ¿no? Porque sí pueden ser utilizados para lavar el dinero, especialmente los comercios que manejen mucho efectivo. Los comercios más vulnerables pueden ser restaurantes, discotecas, gasolineras, tiendas grandes, negocios de alto movimiento en efectivo. Se puede lavar el dinero ahí mediante, no sé, realizando declaraciones de ventas falsas, mezclando dinero ilegal con ingresos reales, compras grandes en efectivo. Entonces, ahora ustedes saben, ¿no? Que si no es un comercio que maneje productos que sean costosos y que sean, no sé, como las ferreterías, una inmobiliaria, ¿no? Porque obviamente no van a tener para poder pagar en efectivo. Porque si es mediante transferencia o tarjeta de crédito, de débito, no es muy sospechoso, ¿no? Porque sí se maneja por estos medios esas cantidades, pero en efectivo, ¿no? Aquí en Ecuador, tanto los bancos como los comercios están sujetos em, a cumplir normas de prevención para evitar que sus servicios sean usados con fines ilícitos. En todo comercio donde, bueno, comercio, institución financiera, donde haya circulación de efectivo, siempre va a haber un riesgo de lavado. Los comercios, estaba averiguando si es que tienen oficial de cumplimiento y la respuesta es sí. En algunos comercios en Ecuador deben tener oficial de cumplimiento, que es la persona que se va a encargar, ¿no? De investigar las actividades sospechosas y luego hacer el reporte necesario para emitirlo hacia la UAPE, pero solamente si es que están catalogados como sujetos obligados por la ley. Los que manejan grandes cantidades de dinero, como las joyerías, ventas de vehículos, inmobiliarios, casinos, casas de empeño, empresas de envío de dinero, deben cumplir, ¿no? Con esto de tener un oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento va a ser la encargada de verificar que se cumplan las normas establecidas por la UAFE y también de detectar, ¿no? Las operaciones sospechosas. Esta persona va a ser la encargada de que la empresa sea financiera, sea comercial, no sea foco para
el lavado de activos, no sea un medio, ¿no? Que utilicen los delincuentes para introducir el dinero ilegal. Los comercios pequeños por lo general no tienen un oficial de cumplimiento, ¿no? Pero también deben cumplir las medidas básicas, que estas ya están reguladas directamente por el SRI. Ahora, cualquier tipo de transferencia, el SRI les exige a los comercios que para poder justificar ese dinero que está acreditada a la cuenta, se emite una factura, ¿no? Detallando la persona que hizo la compra, también el detalle del producto o servicio que este negocio vendió para ver, ¿no? La proveniencia de los fondos, para ver qué persona le está cancelando. Entonces, como resumen, siempre hacer firmar las licitudes de fondos con la actividad que el cliente les esté detallando. En ese momento, no asumir que es netamente de la actividad económica que tal vez esté realizando, porque puede ser un ingreso por algún otro motivo, incluso por los avances que a veces realiza en las tarjetas de crédito, ¿no? Para poder cubrir los cheques que emitió. Entonces, eso, siempre consultar al cliente de dónde provienen los fondos a partir de los 5.000, ¿no? Si una persona tal vez puede hacerlo por contabilidad que deposita menos de 5.000, em, ya son cuentas que obviamente ya les van a tener que investigar, que van a tener que ver, que justificar por qué realiza los depósitos de esta manera. Si es que ya es una empresa que trabaja con frecuencia con la institución financiera, pues ya no va a haber inconveniente, más van a aplicarlos a los clientes nuevos. Obviamente no van a dejar a un lado a los antiguos porque uno no sabe cómo luego pueden actuar. Sí van a tener también un control, pero no se le va a hacer tanto inconveniente, ¿no? De que por qué deposita por montos más pequeños, porque no deposita de los 5.000 para emitir lo que es perdón, la licitud de fondos. Entonces ellos ya van a tener una justificación previa. No se olviden de siempre imprimir la licitud, hacerle firmar, porque en caso de auditorías, si no encuentran el documento de justificación de la licitud, les vayan tal vez a sancionar, y es lo que menos se quiere. A continuación, les voy a compartir el enlace para que puedan realizar la actividad del día de hoy. Eh, me han- a ver, déjenme ver si es que me dejen enviar por aquí. De igual forma, ya les envío al grupo del WhatsApp para que también puedan hacer la actividad. Me envían, es la misma dinámica, ¿no? Para todas las actividades que vamos a hacer después de clases. Y me envían la captura con el puntaje y el nombre. Y pueden realizar la actividad. Me envían la captura y yo ya les registro tanto en asistencia como en puntaje. Hasta que realicen la actividad, les voy a compartir un video para que escuchen mientras realizan la actividad. La nueva ley orgánica de prevención, detección y combate de lavado de activos en Ecuador. Ley que entra en vigencia este 29 de julio. Te cuento enseguida.
Este nuevo marco legal busca prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Clasificación de sujetos obligados. Esta nueva ley clasifica dos grupos. El primero es el grupo financiero. ¿Quiénes se encuentran aquí? Bancos, cooperativas, compañías de seguros, casas de valores, emisores de tarjetas de crédito y más. Sujetos no monetarios. ¿Quiénes están ahí? Constructoras, inmobiliarias, partidos políticos, ONG, notarios y más. Creación del Consejo Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene este Consejo Nacional? Son tres. Diseñar políticas públicas, coordinar con organismos internacionales y supervisar la implementación de medidas preventivas para el combate del lavado de activos. Reportes mensuales obligatorios. Todos los sujetos obligados deben informar mensualmente ante la UAFE las operaciones, aunque éstas no sean sospechosas. Esto lo deben hacer los 10 primeros días del mes. Metodología del riesgo. Las organizaciones deben evaluar 5 factores: producto, cliente, ubicación, canales de distribución y el volumen de las transacciones. Esta evaluación es importante para poder prever el riesgo de lavado de activos. Debida diligencia tercerizada. Se permite contratar proveedores externos para la debida diligencia, pero la responsabilidad sigue siendo del sujeto obligado. Restricción del uso de efectivo. Queda prohibido el uso de efectivo en pagos mayores a $10,000. Auditorías forenses obligatorias. Cuando existan indicios de responsabilidad penal, se deben realizar auditorías forenses en empresas públicas y en empresas privadas que manejen dinero del Estado. Exámenes especiales en paraísos fiscales. La nueva ley exige mayor supervisión y control en operaciones y transacciones realizadas con países de alto riesgo. Estas son las novedades que nos trae la nueva ley. Si deseas más información, por favor, síguenos en nuestro canal TFC Auditores Online. Eso sería todo en cuanto a la clase de hoy, chicos. Realicen la actividad, por favor, y me envíen. No se olviden de eso. Nos vemos el día martes a las 7. Hoy cambiamos el horario, el otro sábado sí vamos a tener las clases a las 5 de la tarde. Bueno, fue solo por el día de hoy el cambio, ¿no? Eh, Hasta el día martes, chicos, por favor, no se olviden de enviarme la actividad.